¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué ciertas ideas nos parecen naturales, mientras que otras se ven como raras o inaceptables? ¿Quiénes deciden qué creencias y valores dominan en la sociedad? Hoy hablaremos de Antonio Gramsci, un pensador que nos dio una clave fundamental para entender esto, el concepto de hegemonía cultural. Acompáñame en este video para descubrir cómo las ideas dominantes se construyen, cómo se mantienen y, lo más importante, cómo pueden cambiarse. Antonio Gramsci fue un filósofo, periodista y político italiano nacido en 1891. Es considerado uno de los pensadores marxistas más importantes del siglo XX, pero no fue un académico que escribía desde la comodidad de su casa. Fue un militante activo y un líder revolucionario. Fundó el Partido Comunista Italiano y se enfrentó directamente con el fascismo de Benito Mussolini. Por eso, en 1926, fue arrestado y condenado a prisión. Allí, a pesar de su deteriorada salud, escribió una de sus obras más influyentes, Los Cuadernos de la Cárcel. En estos textos desarrolló ideas claves como la cultura, la educación y el poder, y una de sus principales contribuciones fue su concepto de hegemonía cultural. Cuando hablamos de poder solemos pensar en la policía, el ejército o el gobierno, pero Gramsci nos dice que el poder no solo se impone por la fuerza, sino también por la cultura. La hegemonía cultural es la forma en que un grupo dominante logra que sus valores y creencias sean vistos como naturales y aceptados por todos, sin necesidad de violencia ni represión. Según Gramsci, la hegemonía se construye a través de instituciones como la escuela, los medios de comunicación, la familia y la religión. No nos obligan a pensar de cierta manera, pero nos educan desde muy pequeños para aceptar ciertas ideas como parte del llamado sentido común. Gramsci introduce otro concepto clave, el bloque histórico. Cada época tiene una estructura de poder basada en una combinación de fuerzas económicas, políticas y culturales. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, la burguesía logró imponer su hegemonía sobre la aristocracia, cambiando no solo el poder político, sino también los valores y creencias de la sociedad. El antiguo régimen dejó de ser legítimo y fue reemplazado por nuevas ideas, libertad, igualdad y fraternidad. Lo mismo pasó en la Revolución Rusa o en los movimientos de independencia en América Latina. Cuando la hegemonía cambia, la sociedad también cambia. Pero esto no ocurre un día para el otro. La clase dominante usa su influencia para mantener su hegemonía y evitar cambios radicales. Ahora pensemos un poco en el presente. ¿Cómo se construye la hegemonía cultural hoy? Uno de los mecanismos más poderosos es la cultura de masas. El cine, la televisión, la música, la publicidad nos muestran constantemente un modelo de vida ideal que muchas veces refuerza valores como el consumo, la competencia, la meritocracia. Otro ejemplo es el papel de las redes sociales. Algoritmos diseñados por grandes corporaciones deciden qué información vemos y qué voces se amplifican y cuáles se anulan. No es casualidad que ciertos discursos sean más promovidos que otros. En el ámbito laboral, la idea de emprender, de esforzarse, muchas veces oculta las desigualdades estructurales. Se nos dice que si trabajamos duro, lo lograremos. Pero ¿qué pasa con quienes no tienen las mismas oportunidades de partida? Todo eso es hegemonía cultural en acción. No se nos impone con violencia, sino que se presenta como natural y de sentido común. Entonces, ¿qué podemos hacer con toda esta información? Lo primero es cuestionar el sentido común, preguntarnos, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Qué intereses hay detrás de ciertas ideas? ¿Existen alternativas? Lo segundo es participar en la construcción de nuevas narrativas. Gramsci decía que la hegemonía no es inquebrantable, puede transformarse a través de la educación, la cultura y la organización colectiva. La historia nos muestra que ningún sistema es eterno, y como dijo el propio Gramsci, el viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer y en esos claroscuros surgen los monstruos. La pregunta es, ¿qué papel queremos jugar en este camino? Si este video te hizo reflexionar, compartilo, déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenidos sobre historia y filosofía. Nos vemos en el próximo video. En ciencias sociales hay magia, descubriendo cada trama. Analizar la sociedad es de lo mejor estudiar. Sube el volumen, aprende más en este canal.